En entrevista con Valores, estamos esta vez en las instalaciones de las oficinas al norte de la ciudad de Bogotá, con un personaje muy especial que viene ganando espacio y sobre todo en el ámbito sindical de los trabajadores y que últimamente los medios de comunicación han dado a conocer el trabajo que viene haciendo este personaje. Se trata de el doctor Alejandro Ospina Angarita, presidente nacional de trabajadores de los empleados de hidrocarburos. Doctor Angarita, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Gracias Gonzalo. Sí, pues es un privilegio estar con ustedes, de verdad que aprecio mucho este espacio que ustedes nos han ofrecido. Sé que el periódico Valores Cristianos es un medio de gran impacto a nivel nacional y creemos que este es un espacio para seguir contando todo lo bueno que está pasando en la industria de los hidrocarburos, en el relacionamiento laboral y sobre todo en este ejercicio del sindicalismo, del derecho de libre asociación, el cual, aunque tradicionalmente es visto con reservas, se puede ejercer desde un paradigma renovado, constructivo, generador de valor. Sí, como lo dice el doctor Alejandro, estamos en un tiempo, ¿verdad? Nada fácil con la parte, primero la cuarentena, la pandemia, segundo los paros, segundo toda esta situación que se está viviendo del orden público a nivel nacional, y encontramos un sindicato, ¿sí? Liderando algo que podríamos decir que está nadando contra la corriente. Pero antes de entrar en materia, conozcamos a este personaje. Alejandro, ¿quién es Alejandro Ospina? Bueno, Gonzalo, gracias. Yo soy un hombre de 48 años, creyente, fiel creyente desde hace 39 años quizá. Cuando era un preadolescente tuve la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio como una propuesta real, como una propuesta hacia una relación con el Dios que me ama, que quería conocerme. Y desde entonces pues yo empiezo a desarrollar mi vida con tal normalidad, como un joven de cualquiera de la ciudad de Ibagué. Terminé mis estudios básicos allá en Ibagué, luego me trasladé a vivir a Neiva, en donde estudié ingeniería de petróleos, me quedé en el Huila por 14 años, totalmente cercano, muy amañado, para decirlo coloquialmente, en el Huila. Y estando allí, pues seguí formándome, tuve la oportunidad de desarrollar estudios de posgrado y posteriormente vine a vivir a la ciudad de Bogotá, a vincularme con el Ministerio de Minas y Energía, en donde trabajé también por 3 años que fueron muy interesantes. Y bueno, todo esto de cara a crecer, digamos, profesionalmente. Casado, esposa, con hijos. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Claro, esto es súper importante. Yo estoy casado, hace 22 años estoy casado con una mujer maravillosa que se llama Marta Cecilia. Con ella tenemos 3 hijos del corazón, lo cual ha sido una tremenda bendición que hemos tenido, que estamos disfrutando. Y bueno, como te decía, digamos, en todo este proceso de formación y de crecimiento profesional ya ubicado aquí en Bogotá, pues en la industria del petróleo nos encontramos hace 10 años con un reto muy grande, y era ver cómo desde la perspectiva tradicional del ejercicio sindical estábamos en riesgo de destruir una empresa, de destruir oportunidades de empleo para mucha gente, oportunidades de desarrollo social y económico de una región del país. Y en ese momento entonces, en vista de eso que podía pasar, pues con un grupo de colegas, de compañeros de trabajo, empezamos a analizar la forma de cómo nosotros podíamos asumir la responsabilidad de ofrecer una alternativa, de hacer este tema del relacionamiento entre los trabajadores y la empresa algo que no necesariamente tuviera que convertirse en una amenaza para los empresarios, donde con toda razón temen de que sus empresas sean acabadas por organizaciones sindicales, pero también
para los trabajadores como una alternativa de convertirnos en la forma organizada de relacionarnos, pero de manera constructiva, sincera, generadora de valor en términos prácticos. Y es así donde me incorporo, tomo el gran reto de liderar junto con estos colegas la constitución y el desarrollo de una organización sindical que definitivamente, como lo decías al principio, se ha propuesto nadar contra la corriente. Y por supuesto nadar contra la corriente porque es que hemos reconocido que la filosofía detrás del movimiento sindical tradicional se quedó en el pasado. El movimiento sindical nace hace cerca de 200 años y pues entonces uno podría entender la predisposición que existía, los temores que podían existir de que los poderosos dueños del capital terminaran abusando de los débiles trabajadores que no tenían formación, que no tenían todas estas cosas, pero que claramente 200 años después, 2 siglos después, entendemos que el mundo se ha cambiado, se ha transformado, y con esta transformación lo que tenemos hoy día es empresas que cada vez son más conscientes, más responsables socialmente, y tenemos también trabajadores que tienen una posición distinta. Somos personas que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, y aún aquellos que no han podido prepararse de manera técnica, tecnológica o profesional, son personas que tienen acceso a la información, son personas que tienen una capacidad de discernimiento distinta, y con ese tipo de personas pues estamos convencidos que se pueden generar relaciones en otros términos. Y eso fue lo que le apostamos hace 10 años, y eso es lo que hemos estado viviendo en estos 10 años que llamamos paz laboral. Bueno, Alejandro, yo tengo entendido, hasta donde sé, que un sindicato básicamente se enfoca en defender los derechos del trabajador, ¿correcto? Pero aquí encontramos un sindicato que no solamente defiende los derechos del trabajador, sino que se pone en el lugar de la empresa, de los dueños, los propietarios de la empresa, ¿sí? Y dice, bueno, si vamos a irnos a paro, la empresa se ve afectada, ¿sí? Y por ende se va a ver obligada a empezar a sacar gente. Pero, ¿cómo manejaron esa situación ustedes? Mira, Gonzalo, esto es sentido común. No puede haber empleo digno y de calidad, empleo decente, como habla la OIT, si no hay empresas sólidas, empresas generadoras de beneficios para sus accionistas. Entonces, esta es la lógica fundamental, pero entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Entonces, de alguna manera se ha tenido este paradigma de que hay que llegar a hacer paros, de que hay que llegar a ser obstruccionistas, de que hay que llegar a generar conflictos para poder defender los derechos de los trabajadores. De hecho, esa misma expresión que es acertada, que se usa de defender los derechos de los trabajadores, nos demuestra que es que vivimos en un paradigma del conflicto. Es decir, si tú tienes que defender algo es porque hay alguien que te lo amenaza. Y entonces estamos llegando a una relación humana, en términos generales, entre un empleador que es un ser humano y un trabajador que es un ser humano, pero sesgados de que estamos en una contienda. De que esto es un ring de boxeo en el cual vamos a defendernos de que tú nos vas a hacer daño, y por supuesto el empleador está pensando lo mismo. Yo tengo que defenderme porque estos me van a hacer daño. Y en medio, entonces están los gobiernos y las legislaciones para tratar de hacer que esa pelea termine siendo una pelea medio correcta. Pero eso es lo que nosotros hemos desafiado. Nosotros hemos dicho, no tenemos por qué seguir viéndonos como enemigos. No tenemos por qué volvernos marxistas para creer en el conflicto social como única alternativa para el relacionamiento humano. Nosotros le hemos apostado a otra cosa. Por eso nosotros hemos cambiado el término conflicto laboral por paz laboral, que es el ideal que buscamos. Ahora, ¿cómo lo logramos? Bueno, en primer lugar, transformando nuestra mentalidad. Los gringos dicen mindset. Es el chip que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, los empresarios primero tienen que entender que sus trabajadores no son sus enemigos. Tienen que ser coherentes, porque es que miren, en todas las escuelas de administración enseñan que el capital más valioso que tiene una organización es la gente, pero el día que la gente se representa en un sindicato se vuelven enemigos. Entonces, no. Esa incoherencia hay que romperla. Pero en segundo lugar,
Los trabajadores tenemos que entender que el sindicato no es ese tipo de organizaciones para defender a los sinvergüenzas que no trabajan juiciosos y para que no los puedan votar. No, 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 no. La organización sindical debe ser la vocera, la que canalice la relación. Ahora, en toda relación humana, y esto es súper importante, en toda relación humana pueden haber diferencias. Y yo siempre traigo a colación el tema del matrimonio. Yo llevo 22 años casado, amo a mi esposa profundamente y todavía tenemos diferencias. ¿Sí? Ahora, lo que sí no va a suceder en nuestro matrimonio, porque así lo hemos decidido, es que sean las diferencias las que identifiquen la relación. Porque en un matrimonio donde la diferencia y el conflicto se vuelve la identidad, pues se rompe y por eso la gente se divorcia. Entonces nosotros hemos decidido, no. Los problemas, las diferencias que tengamos, las vamos a reconocer y las vamos a resolver. Eso es lo que hemos traído al movimiento sindical. Un espacio donde nosotros sí queremos encontrar cualquier problema que se presente en la relación entre uno de nuestros afiliados y su empleador. Pero no para agrandar el problema, como tradicionalmente sucede. Alejandro, lo que estás diciendo es muy bonito, suena muy bonito y lo veo muy bonito. Pero yo pregunto, el sindicato que tú lideras, ¿cuántas personas hay? Ok, Gonzalo, gracias. Y esta pregunta me trajo a colación una cosa. Gonzalo me pidió tener una entrevista como esta hace varios años atrás. Y yo le dije, Gonzalo, no, todavía no. Y la razón es porque hoy, 10 años después, te puedo decir, esto no solamente suena bonito, sino que es bonito. Llevamos 10 años de paz laboral. Durante estos 10 años, más de 18.000 trabajadores se han afiliado a nuestra organización. Pero no solo eso, cerca de 6.000 peticiones, quejas y reclamaciones se han tramitado. Porque es que lo que quiero decir con este tema de que nosotros buscamos las diferencias y los problemas en la relación laboral, no es para agrandarlos, como en otros escenarios sucede, ¿no? O sea, en otros escenarios hay organizaciones que buscan el problema, es para armar. Ustedes tienen el PQRS. Correcto. Peticiones, reclamos. Quejas, reclamaciones y sugerencias. Nosotros montamos un sistema de PQRs. Entonces, el sindicato tiene unos funcionarios que son profesionales en la promoción sindical. Estoy refiriéndome a jóvenes en su mayoría, aunque también tenemos gente, digamos, de mucha experiencia, que son administradores, que son comunicadores, que son trabajadores sociales, ingenieros. Tenemos una multidisciplinariedad en nuestro equipo y con ellos hemos desarrollado 3 competencias poderosas. La primera de ellas es el espíritu del nuevo sindicalismo, la filosofía del espíritu del nuevo sindicalismo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es que ellos comprendan esta filosofía del nuevo paradigma, no el del conflicto, sino el de la cooperación, no el de vernos como enemigos, sino más bien como aliados para la generación de valor, el de apostarle a una resolución de conflictos de manera innovadora y creativa, y de esta manera que ellos entiendan eso, que lo incorporen en su propia vida, que lo hagan parte de su cultura. Esa es la primera gran competencia que tienen nuestros promotores. La segunda, estas personas, aunque tenemos abogados, no todos son abogados, pero todos tienen formación en derecho laboral. Todas tienen unos elementos básicos que les permiten prestar asesoría, guiar a nuestros trabajadores en cualquier inquietud, desde la ley, no desde uy, qué mal le pasó, no, nosotros tenemos conocimiento de las normas y podemos guiar esto. Y la tercera competencia son personas en las que hemos invertido para que desarrollen lo que llamamos el marketing relacional, es decir, la capacidad de tener relaciones creadoras de valor y sostenibles en el tiempo. Con esto, estas personas de las que les hablo están presentes en los lugares donde están nuestros trabajadores. Y están de manera activa, es decir, ellos están visitando los lugares de trabajo, están observando si se presenta alguna condición que pueda ser riesgosa para el trabajador, para la relación laboral, pero también estamos teniendo puntos de atención en esos lugares para que el trabajador que sienta que tiene una dificultad pueda buscar a uno de nuestros promotores. Igual, en nuestra página web también tenemos un canal virtual para que cualquier trabajador en cualquier parte del país que está afiliado a nuestra organización pueda ingresar y poner esas peticiones, quejas y reclamaciones. Una vez tenemos identificada esa petición, queja y reclamación, lo que nosotros hacemos es convertirnos en un facilitador de la solución. Entonces, ¿aquí qué sucede? En lugar de que esto sea un motivo para un paro, un motivo para una inconformidad ahí profunda del trabajador con su empresa, simple y llanamente nosotros lo que le decimos al trabajador es: usted siga trabajando, que usted tiene una organización que le va a ayudar a resolver esto. Y en efecto, esa era mi pregunta.
los dueños de estas empresas, ¿sí? Estamos hablando de las empresas de hidrocarburos de aquí en Colombia, ¿cómo han tomado esta iniciativa? Y ahora, otra pregunta, ¿de dónde fusilaron ustedes esa idea, hermano? ¿De dónde la copiaron? Porque es que esto es colombiano, ¿usted puede creer? Pura producción local, nacional. Esto realmente no. Miren, a lo largo de la vida uno lee muchos libros. En particular, para mí ha sido un referente total la Biblia. Pero en el fondo, esto que nosotros hemos propuesto, esto ha sido una construcción colectiva de los directivos, del equipo con el que nosotros trabajamos, de nuestros funcionarios. Hemos ido construyendo esto y de verdad ha sido totalmente desarrollo nuestro. Por supuesto, hemos aprendido. Las empresas de servicios públicos tienen oficinas de PQRs, de ahí tomamos ideas y adaptamos. O sea, la innovación tiene que ver con aplicar conocimientos desarrollados en otras áreas en este mismo escenario. Claro, nos hemos basado en el modelo de negociación de Harvard, que plantea claramente una negociación que es ganadora, ganar, ganar. Un estilo japonés. Miran cómo trabajan los demás, lo asimilan, lo copian, pero lo mejoran. Claro, y lo incorporamos a la realidad en la que estamos. Entonces, en realidad, miren, esto que ha pasado en los últimos 10 años, y para ser concretos y que no solamente suene bonito, nos ha llevado a que más de 6.000 procesos como estos se hayan tramitado durante estos 10 años y que hayamos logrado quitarle pretextos a la conflictividad en la relación, a que los trabajadores no tengan que convertirse en el problemático con el empleador para que le resuelvan sus problemas, sino que ahora hay un representante que va y contacta al empleador y le expone la problemática sin la emotividad del que se siente afectado. Es que si tú sientes que te están pagando mal el salario, pues claro, la actitud que tú tienes cuando vas a reclamar es como de alguien que me está robando. Me está robando. Pero yo, que soy el representante, yo no tengo ese involucramiento emocional. Yo soy responsable con él, pero yo puedo llegar de manera más objetiva a decirle al empleador, venga, tenemos un problema. Porque si es cierto que tú estás fallando en la liquidación de este trabajador, estás adquiriendo un problema gravísimo, una contingencia jurídico-laboral que no conviene. Además, una empresa como la suya no existe para aprovecharse de los trabajadores, existe para ganar y generar más valor con ellos. Entonces, y ahí te respondo la otra pregunta. ¿Qué han dicho los empleadores? Miren, la verdad nos hemos encontrado con grandiosas personas que muy rápido han entendido el modelo. Yo recuerdo a un CEO de esta compañía que me dijo, Alejandro, venga, yo quiero validar lo que usted me está diciendo. Usted me dice que usted está fundando una organización sindical y que esa organización sindical me va a ayudar a darme cuenta de los errores que yo pueda cometer con mis trabajadores y me va a ayudar a monitorear los errores que mis contratistas puedan cometer con sus trabajadores para que no nos equivoquemos. Yo le dije, es eso. Me dijo, listo, ya, ¿dónde le firmo? ¿Qué tenemos que hacer? Eso yo lo necesito, me decía él. Yo no solamente lo quiero, lo necesito. Claro, nos hemos encontrado con otros un poco más escépticos que, miren, y lo reconozco, por experiencias previas, por descalabros en ciertas compañías ocasionados por malas relaciones con las organizaciones de trabajadores, pues han visto, les duelen, ¿entiendes? Entonces cuando llegamos nosotros, políticamente correctos nos saludan, ¿sí? Políticamente correctos nos dicen, bueno, siéntese ahí. Pero cuando entablamos esta conversación, cuando le contamos cuál es el propósito de esta organización, cuando le decimos, mire, entendemos que la mejor garantía de que mis afiliados tengan buen empleo y lo tengan en el largo plazo es que a usted le vaya bien y que esta empresa sea próspera, claro, lo empiezan a incorporar y logramos entonces de esa manera este relacionamiento que ya hoy día nos ha registrado cerca de 200 empresas del sector de hidrocarburos en Colombia, cuyos trabajadores se han afiliado a nuestra organización. Qué bueno, qué bueno. ¿Podemos decir, Alejandro, que usted es el innovador, la persona fundadora de este proyecto, de esta actividad, o ya se venía trabajando y usted lo cristalizó? No, en realidad, miren, yo creo que lo primero que tengo que reconocer aquí es que, por supuesto, esto no es una obra exclusivamente mía. Yo tengo un equipo poderoso a mi alrededor, tengo una junta directiva de gente que ha sido capaz de romper los paradigmas, de creer en esto. Por supuesto, primeramente la inspiración de Dios en todo este tema, pero sí tengo que ser enfático, no había una cartilla de la cual nosotros lográramos leer y decir esto se hace de esta manera, no, esto empezó de cero en medio de una crisis en el año 2011, en la cual
lo que nosotros, el gran mérito, pienso yo, que tuvimos quienes impulsamos esto fue decir, no podemos quedarnos pasivos frente a situaciones como estas, tenemos que asumir la responsabilidad humana y social que tenemos. Perfecto. Si fuéramos a hacer un comparativo, los comparativos son feos. Bueno, pero antes de esta pregunta que le iba a decir, hagamos esta otra pregunta. Ustedes acabaron de pasar una prueba bastante difícil. Fueron 2 meses de paro donde fueron involucrados todos los trabajadores, todos los sindicatos, donde estuvieron también los camioneros, los profesores, y ustedes estuvieron prácticamente en ese momento mostrando y nadando contra la corriente. ¿Qué pasó? Claro, miren, en primer lugar, lo que nosotros hicimos fue reconocer que sí había una situación difícil en el país. Y yo lo he dicho en varios medios ya. O sea, ¿quién está feliz en Colombia con más de 1 año de pandemia? Que nos ha robado la vida de seres que amamos, que nos ha robado oportunidades, que nos ha generado complicaciones, que a muchos les ha quitado el empleo. Nosotros, desde la organización sindical, hemos tenido que enfrentar esto, porque es que trabajadores de la industria del petróleo, el año pasado, cuando el petróleo llegó a estar en órdenes de $20 el barril, por supuesto que sufrieron esta situación. En ese momento esta organización sindical tomó la iniciativa de sus recursos otorgar un auxilio económico para las personas que perdieron su empleo en esa situación, nuestros afiliados que perdieron el empleo en medio de esa crisis. Ahora, sin desconocer eso, sin desconocer otros problemas como tal vez la corrupción, que es un problema grave en el país, la impunidad, que es un problema grave en el país, las fallas de algunos de nuestros líderes sociales en el país. Pero aun cuando uno reconozca esto, lo que uno tiene que saber es cómo puede ayudar a resolver el problema y no a profundizarlo. Y nosotros desde el principio entendimos que el camino no era el paro. Nosotros, por supuesto, hacemos parte de una organización que es la Confederación General del Trabajo. Fuimos respetuosos a la decisión que tomó la Confederación de participar, por supuesto, de manera pacífica en algunas de esas movilizaciones, pero desde el principio fuimos también muy transparentes en decir, nosotros no vamos a parar. Porque es que a los problemas que tiene este país no le podemos sumar un paro en la industria petrolera, que es una de las más grandes generadoras de valor para la sociedad. Está dando empleo, está dando impuestos, está dando regalías, está dando inversión social. ¿Cómo podemos nosotros hacerle otro daño peor al país? Eso es como si yo estuviera enfermo, hoy en día que está de moda la COVID-19, entonces está uno enfermo de eso y además de que está enfermo, entonces ahora, no sé, le dan un veneno o lo exponen a un... No, eso es peor, no. Aquí lo que tenemos es que cuidar el país. Entonces, por eso fue que nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a parar. De hecho, no paramos, seguimos adelante porque el compromiso es seguir aportándole a Colombia los recursos que necesita para poderse desarrollar. Miren, hay algo que es muy importante, la pobreza no garantiza derechos. La única manera de que podemos tener un país mejor, donde los derechos de la gente se pueden proteger, es que generemos valor. Y por eso nosotros estamos comprometidos y más bien como que nos manifestamos es declarando nuestro compromiso con la generación de valor para el país. En ese orden de ideas, mi doctor Alejandro, teniendo en cuenta que se aproxima la famosa fecha del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, y se proyecta desde ya un paro nacional, una manifestación que hasta suena algo fuerte en Colombia. ¿Cuál sería su sugerencia, su consejo y su posición frente a esa situación? Wow, Gonzalo, esta es otra pregunta muy fuerte, pero voy a ser bien responsable en responderla. Yo, en primer lugar, y estoy convencido y decidido de que los colombianos de bien no necesitamos salir a las calles a que lastimosamente corramos el riesgo de ser utilizados por las minorías violentas que pretenden desestabilizar el país a través de acciones que claramente no representan a la protesta pacífica y a la protesta legítima que muchos colombianos quisieran hacer. Pero yo creo que nosotros, los colombianos de bien, podemos de alguna manera abstenernos de hacer uso de ese derecho para, como digo, evitar ser utilizados. Porque algo sí queda claro, nosotros podríamos manifestarnos de muchas maneras distintas a la de salir a las calles, de modo que no vayamos a ser utilizados como cortinas para ese tipo de eventos.
Pero segundo, nosotros podemos manifestarnos en muchos escenarios, pero también en muchos otros días. No tenemos por qué generar esa coincidencia ante el riesgo de que se vuelvan a repetir cosas tan desastrosas como las que sucedieron hace 2 meses, en las cuales, por supuesto que organizaciones sindicales respetables, organizadas, salieron en orden, con cero roces con la fuerza pública y plantearon el inconformismo por todas estas razones que ya hemos hablado, pero que fueron lastimosamente utilizadas por estos grupos violentos. Yo creo que en Colombia sí tenemos que trazar una línea clara. Una cosa es el derecho a la protesta. Una cosa es el derecho a la huelga. Una cosa es la protesta pacífica, pero otra es la violencia que se trata de matizar en estos movimientos. Yo en discusiones muy respetuosas, pero muy serias, a algunos líderes sindicales les he propuesto, digamos, debates asociados a que, venga, ¿cómo vamos a garantizar, cómo vamos a pedirle a un Estado que nos garantice el derecho a la libre protesta, pero al mismo tiempo le exigimos que no cuente con las herramientas de seguridad para hacerlo? O sea, eso es un despropósito. O sea, ¿cómo así que nosotros, aun cuando ha habido una pandemia clara, unos riesgos de bioseguridad para nuestros trabajadores a quienes representamos, a invitarlos a la calle, nosotros decimos, no, vamos a salir sin importar lo que pase? No, yo creo que estamos apenas saliendo del pico que nos produjo la irresponsabilidad que se tuvo en esa movilización. Entonces yo creo que de cara al 20 de julio nosotros sí deberíamos, con toda claridad, seguir comprometidos con la necesidad de levantar nuestras voces en todos los escenarios, en estos medios, en la radio, en la televisión, para denunciar aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Sí, claro que tenemos que seguir reclamando porque este país se transforme en el tema de la corrupción, que el tema de la impunidad sea tratado de manera seria, que nuestros representantes cumplan con su deber, claro, todo eso, pero cuidado, no podemos ser utilizados por aquellas minorías violentas que quieren utilizar nuestro rostro legítimo para cometer actos ilegítimos e ilegales. Mi doctor Alejandro, con Juan David Guzmán, representante del periódico, agradecerle a todas las personas que se han conectado y nos han saludado. No hemos podido leer aquí los comentarios porque solo estamos con un celular, pero agradeciendo a cada uno de los que se han venido conectando y compartiendo. Doctor Alejandro, nosotros somos un medio de comunicación cristiano y hablando todo esto del paro pudimos darnos cuenta que dentro del cristianismo también existen 2 sectores que apoyan y que van en contra del paro y que precisamente están convocando para este 20 de julio jornadas de oraciones y de marchas al mismo tiempo. ¿Qué opina de aquellos cristianos que marchan? Wow. Ustedes están muy ácidos con sus preguntas, pero vale. Miren, iba a hacer una entrevista personal. Está muy bien. Pero mire, yo sí creo algo. Y ya que tú me traes al plano del cristianismo, hay que recordar que Jesús nos dijo, miren que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Este es un principio que nos lleva a pensar primero, nosotros no somos lobos, ni debemos parecernos a ellos, nosotros tenemos que seguir siendo ovejas. La Biblia sigue enseñándonos que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Y aquí que tengamos que ser, esta palabra astutos, es sabios, es no dejarnos manosear. Entonces yo otra vez digo, si hay creyentes como yo estoy tremendamente inconforme en este país por la corrupción. Yo estoy tremendamente inconforme en este país por la impunidad. ¿Usted marcharía por la corrupción y la impunidad? Sí, pero no el 20 de julio. ¿Por qué tengo que hacerlo el 20 de julio cuando sé que voy a poder ser utilizado? Cuando hace 2 meses, miren, el día antes de que empezara el paro de abril, yo llamé a una persona muy influyente del Comité Nacional de Paro y le dije, señores, ustedes bien saben qué es lo que puede pasar en este país. ¿Por qué no aceptan la invitación de los medios de comunicación que 2 días antes del paro dijeron, les abrimos las emisoras de radio para que ustedes se manifiesten desde aquí y no expongan a la gente al contagio con este virus? ¿Cierto? Pues Dios, la persona me dijo, no, es que no creemos en eso y esto y lo otro, y miren las consecuencias. Entonces, yo creo que ahí uno no puede pecar de ingenuo. Claro, o sea, ahora, yo la otra pregunta que hago, la única manera de protestar
es salir a marchar o hacer un paro, pues yo llevo 10 años sin tener que hacer un solo paro y habiendo hecho solamente una expresión pública respetuosa hace 10 años que hicimos en la 116 con séptima, sin parar ningún carro, sin respetar a nadie y solamente haciendo pública una expresión. Entonces yo digo, esas son las únicas maneras, se nos acabó la creatividad y la innovación. Miren, los medios, o sea, ¿qué tal si por ejemplo hiciéramos una expresión pública y masiva a través de las redes sociales para expresar nuestro descontento? Eso, por supuesto que podría tener un impacto tan o más poderoso que salir a exponernos a esta situación. Entonces, yo francamente, de nuevo, soy respetuoso. Parte de mi filosofía tiene que ver con ver a cada cual como un legítimo otro. El tratar de entender la perspectiva desde la cual está tomando sus decisiones y está cometiendo sus acciones. Pero francamente, yo diría que nosotros tenemos mucho más que dar. Somos creados a la imagen del creador del universo, no nos podemos limitar a tratar de resolver los problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XIX. Sobre todo, mi doctor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Bueno, vamos a saludar a algunas personas, ya aquí tengo cómo poder verlas, gracias a Alejandra Fajardo, María Camila Peña, Leo Guarnizo, dice María Camila, genial, una apuesta por la transformación del relacionamiento laboral. Comenta aquí, nos envían la página para que la visitemos, www.utipec.org. Está también conectado Edgar HCG. Y bueno, otros compañeros más, Nelly del Carmen, Piedad Sánchez, Jason, Neniemin, Piedad Sánchez. Los colombianos estamos aburridos de protestas disfrazadas de terrorismo, ni izquierda ni derecha. Claudia Jimena Delgado, un saludo. Julio Oswaldo Gómez, un saludo también. Jason Camilo Urrego, un saludo. Claudia Jimena Delgado, otro saludo. Mi doctor, queríamos hacer este primer acercamiento también de manera personal y nosotros pues lo estuvimos, como se dice, stalkeando y nos encontramos no solo con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Hidrocarburos, sino también con una persona muy reflexiva, muy dada al cristianismo, incluso teniendo un canal donde diariamente nos compartes esas reflexiones. ¿Qué nos puedes hablar de un poco de eso? ¿Hace cuánto iniciaste y cómo nació esta idea? Oh, gracias. Esa es otra pregunta muy interesante. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que el presidente del sindicato es un ser humano, como cualquier otro colombiano, como cualquiera de ustedes. Este no es una persona rara ni cosas de esas. Y desde esa singularidad de cualquier persona, sí, efectivamente, como ya se los dije, yo soy un creyente y hace cerca de 5 años surgió algo muy interesante. Llegó nuestro tercer hijo del corazón, como les dije. Los hijos de corazón son hijos que no nacieron de la panza de mi esposa, sino que Dios nos los regaló a través de la adopción. Y cuando me dijeron la edad que tendría nuestro hijo, yo de inmediato me acordé que íbamos a tener la misma diferencia de edad entre él y yo que la que yo tuve con mi papá. Mi papá se fue cuando yo tenía 26 años y realmente, aunque pues tuve la fortuna y la dicha de tenerlo por 26 años, pues la verdad, después de eso lo he extrañado y he querido escuchar su opinión y su voz muchas veces en momentos cruciales de mi vida y yo digo, Dios. Entonces en ese momento yo dije, ¿sabe? A mi hijo no le va a pasar lo mismo. Yo voy a empezar a escribirle unas reflexiones de lo que Dios me habla cada día. Y se las voy a guardar porque ese va a ser mi legado para él, para que cuando yo no esté en esta tierra, él todavía me escuche. Qué buena idea. Así empecé a escribir y al principio las guardaba, no las compartía. Luego empecé a compartirla con mi esposa, con mis otras 2 hijas. Y ellos empezaron a decir, oye, qué chévere, cómo Dios habla en esto. Y luego a un amigo o a otro amigo, luego alguno eran escritas. Alguno me dijo, oye Alejo, me encantan tus escritos, pero yo salgo muy temprano a trabajar, ¿por qué no me los grabas en audio? Daniel se llama él. Y yo dije, oye Daniel, chévere, pues voy a aprender. Entonces llamé a alguien a que me ayudara a usar una aplicación para eso. Aprendí y desde ahí empecé entonces a grabarlos y empecé a darme cuenta que, aunque es el legado para mi hijo, pues qué bendición que muchos hoy día también lo estén leyendo y estén escuchando la voz de Dios como yo la escucho, como sé que Él la va a escuchar algún día cuando yo no esté. Y así nació esa historia. Como presidente del sindicato, ¿cómo ha sido su relación con los demás al enterarse de que pues usted es una persona cristiana? ¿Lo critican, lo menosprecian? Cuéntenos un poco, por favor.
Pues no, miren, yo creo que no, yo no he tenido ningún problema con esto. Pues han habido personas que les ha incomodado, pero de nuevo, yo tengo una responsabilidad precisamente como creyente de amar a mi prójimo. Es más, la Biblia dice que tengo que amar a mis enemigos, o sea, a mis contradictores. Pues yo ni siquiera quiero ver a alguien como un enemigo, pero si alguien se califica como mi enemigo, pues yo lo único que tengo que hacer es amar. Y en ese sentido, pues yo tengo que confesar, yo no he tenido un obstáculo, yo no he tenido una resistencia. Yo creo que más bien lo que he encontrado es acogida, afecto, reconocimiento. Por supuesto, muchas personas no comparten mi fe de la manera estricta, asisten a otra iglesia, tienen otra manera de buscar a Dios, pero en medio de eso ha habido una relación muy respetuosa, muy amable, muy cordial y sobre todo basada en el respeto, en el amor, en la consideración, en el ver al otro como un legítimo otro. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, ¿verdad que se pasa el tiempo rápido volando aquí con el doctor Alejandro Ospina Angarita, presidente nacional de trabajadores de hidrocarburos? Queremos comprometerlo, ¿lo comprometemos? Comprometamos al doctor Alejandro Ospina que no sea esta la primera ni la última entrevista que vamos a tener, sino que vamos a tenerlo más seguido y sobre todo esa parte de esas reflexiones que llegan al corazón, esa parte donde él nos está dando un alimento espiritual. ¿Está de acuerdo? Gonzalo, ¿cómo no? Y te voy a decir además una razón poderosa. Mi junta directiva, mis afiliados, me han dado la tarea. Tenemos que contarle a Colombia todo lo bueno que nos ha pasado en estos 10 años para poder volvernos un ejemplo, para que otras personas se den cuenta que sí es posible vernos de una manera distinta y ponernos a disposición. Realmente nuestro interés desde la UTIPEG es que en todos los sectores de la economía, entre los educadores, entre el sector judicial, en la salud, hayan personas que sean capaces de romper el molde, de ser capaces de ver esto de una manera distinta, poderosa, generadora de valor. Y aquí estamos para servirles, para contarles de esta experiencia que hemos tenido y para ayudarles en que cada uno de esos sectores puedan desarrollar esto que hemos llamado el espíritu del nuevo sindicalismo. Ustedes lo que llaman últimamente un coaching, una persona, un conferencista internacional. ¿En qué lugares ha estado fuera de Colombia para llevar estas conferencias? Bueno, Gonzalo, la verdad ahí me coges un poquito en varios lugares. He estado realmente en varios países, he estado hablando de diferentes temas, pero hoy estamos muy concentrados en Colombia. Amamos a Colombia, queremos realmente aportarle a las soluciones que necesita Colombia, porque alguien lo dijo entre los comentarios: miren, dejémonos ya de vernos de izquierda y de derecha. Es que no es ni lo uno ni lo otro, somos colombianos. Dejemos de enfocarnos en nuestras diferencias. Es que es respetable ver el mundo de manera distinta. Lo que no se vale es que por eso nos volvamos enemigos y nos querramos destruir. No, Colombia no es viable con el 50% de los colombianos pensando que hay que desaparecer al otro 50% para imponer su voluntad. Colombia es viable cuando seamos capaces de encontrarnos, de escucharnos generosamente y de poder construir juntos el país que soñamos. Muy bien, doctor Ospina. Permítame obsequiarle una de las más recientes ediciones del periódico Valores Cristianos para que lo tenga de consulta, comprometido para una segunda entrevista con Valores. ¿Y su concepto del periódico Valores? Su concepto y además la oración para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. No, de verdad que yo vivo muy agradecido con Dios por este medio de comunicación, porque sin duda es una ventana para que podamos estar contando todo lo que Dios quiere para este país sin necesariamente tener que ser pastores o estar en un púlpito predicando. Correcto. No, es haciéndolo todos los días, es viviendo todos los días esto. Y me parece que este periódico es un instrumento en las manos de Dios para eso. Y sí, yo quiero entonces orar, gracias, y decir que el Señor nos siga bendiciendo, que realmente Él siga revelándonos su carácter, que nos permita seguir conociéndolo como el papá que es, que nos permita seguir conociéndonos a nosotros mismos como Él nos ve y no como nuestras limitaciones nos lo tratan de mostrar. Que podamos ver los contextos y a la gente que nos rodea de la manera que Él la ve. De esa manera, sin duda, vamos a lograr la transformación que necesita una nación como esta.